Bueno, muy buenas tardes a todas las y los agentes del Ministerio Público. Agradezco al doctor Conterán sus palabras. La mayoría probablemente ya me conocen, los que no espero que nos conozcamos pronto. Como dijeron, mi nombre es Mercedes Rubio, soy actualmente subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General, que es un área creada el año pasado y dedicada específicamente a delinear y diseñar políticas de género, así como reforzar las políticas de género ya en curso. Bueno, a modo de introducción, como sabemos, el 8 de marzo conmemora sucesos históricos y trágicos que fueran vivenciados por movimientos de mujeres trabajadoras hacia finales del siglo XX en América del Norte y Europa y que marcaron un hito en el largo camino de la lucha a favor de la igualdad de derechos sin distinción de géneros. Si bien no hay un consenso de cuál fue la fecha exacta, el año o el acto más conmemorativo como punto de partida, se reconocen como momentos muy significativos las masivas huelgas de obreras de Nueva York en 1908 que demandaban el derecho a unirse a los sindicatos, mejores salarios y una jornada de trabajo menos larga y el rechazo al trabajo infantil. Como punto de inflexión ese mismo año, se reconoce el trágico suceso en el que 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica de camisas, también en Nueva York, la fábrica Cotton, luego de que éstas se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo en reclamo de una reducción de la jornada laboral, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Desde entonces, el creciente movimiento internacional de mujeres fue adquiriendo una dimensión global y la conmemoración del 8 de marzo ofrece un momento singular para reflexionar sobre los los progresos alcanzados en esta materia, pero también para reflexionar o meditar acerca de todo lo que falta e impulsar aquellas medidas públicas concretas en pos de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, para que sus derechos sean protegidos y puedan vivir con dignidad y libres de discriminación. En nuestro país, la llegada del Ni Una Menos, el movimiento de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y al feminicidio, que luego fue replicado en otros países de Latinoamérica, de Europa y de Asia, produjo un alto impacto social y tuvo una implicancia notable en la visibilización del fenómeno de la violencia. Este impacto se vio también en el aumento de las denuncias por delitos por razones de género, como se verifica diariamente en nuestra función y se desprende de los registros locales y nacionales atinentes a la materia. En todas las regiones del mundo y en particular en nuestro país, las autoridades de los distintos poderes han progresivamente ido tomando medidas en pos de erradicar este tipo de violencias y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales en la materia. Y en esta labor, al Ministerio Público, como señaló el doctor Conterán, le corresponde un importantísimo desafío. La violencia por razones de género, su abordaje adecuado y especializado, como se dijo, es una materia esencial y prioritaria en el plan de gestión institucional del Ministerio Público. En este sentido, y ya los mencionó el procurador, así que solamente voy a referirme muy someramente a ellos, se resaltan los informes del Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, que como se señaló, se publican todos los 8 de marzo y que además de nutrir todos los registros nacionales para la generación de políticas públicas, nos brindan un insumo fundamental para pensar estrategias de abordaje de este tipo de violencias según las características que presenta en cada lugar, en cada departamento judicial de nuestra provincia. También contamos como insumo con el mapa interactivo de dependencias del Ministerio Público Fiscal que abordan la violencia familiar y de género y constituye una herramienta que contiene información sobre la ubicación de oficinas encargadas de la temática. Se trabaja también permanentemente en la profundización de actividades de capacitación por la ley Micaela, junto con otras actividades de actualización y concientización propuestas por el Ministerio Público. Y también cabe resaltar la guía de buenas prácticas para la investigación de delitos cometidos en contexto de género a disposición de todos nuestros agentes del Ministerio Público. Y recientemente la creación de la subsecretaría a mi cargo, que justamente
lo fue para profundizar en la incorporación de la perspectiva de género en las tareas del Ministerio Público y tiene como misión generar, trazar, diseñar líneas de trabajo institucionales con una mirada que contemple la complejidad del fenómeno y que incluya especialmente el trabajo vinculado con quienes se especializan en la temática en cada departamento judicial. Son las dependencias de la instancia en sus distintas formas de organización a las que se refiriera recién el doctor Contegrán, las que realizan diariamente el arduo trabajo según su competencia para abordar cada uno de los casos de violencia por razones de género que llegan a nuestro conocimiento y a cuya labor, entiendo, debemos contribuir y reforzar desde las áreas centrales. En cada departamento judicial, como se dijo, existen órganos altamente especializados en violencia de género, familiar y también específicamente dentro de la violencia por razones de género, la violencia sexual, que adoptan distintas formas de organización, dependiendo de las características y las particularidades del lugar, pero todas compuestas por fiscales, funcionarios y empleados, y peritos también, con destrezas técnicas y conocimientos especiales que exige la temática, preparados para abordar las dificultades que presentan este tipo de investigaciones por sus particularidades, por la necesidad de brindar una adecuada protección y atención a las víctimas. En estas dependencias, así como en la Procuración, la inmensa cantidad de hechos cometidos en contexto de violencia de género que se denuncian a diario, así como las dificultades a resolver en la labor cotidiana, obliga a repensar constantemente a cada uno desde su ámbito de actuación las herramientas existentes y diseñar aquellas que resulten necesarias para un adecuado y mejor abordaje de los casos. En el 2021, según cifras del Registro de Violencia de Género y Familiar, el REVIFAC, se produjeron 73 femicidios en nuestra provincia y se iniciaron 128.900 procesos por razones de violencia familiar y de género. Esta cifra es la cifra más alta desde que comenzaron a medirse los hechos de violencia familiar y de género específicamente, y casi duplica la que se registró al inicio del registro específico en el año 2015, siendo que además, si tomamos en cuenta la totalidad de casos donde el agresor se encuentra identificado, la violencia de género constituye aproximadamente un 30% de esos casos. Este aumento de las denuncias nos habla, como dije anteriormente, entre otros factores, probablemente de que las mujeres se animan a denunciar más y que la violencia por razones de género paulatinamente va dejando de percibirse como un asunto del ámbito privado, un asunto del interior de los hogares que daba vergüenza a las mujeres, para que las víctimas, y en el que las víctimas empiezan a animarse a compartir lo que les sucede con personas ajenas. Antes los terceros no se metían en este tipo de conflictos, el Estado no intervenía y ahora ya se verifica como un fenómeno estructural que atraviesa toda la sociedad y que demanda políticas públicas urgentes y específicas. Por ello, en el ámbito del Ministerio Público, donde intervenimos en realidad cuando el hecho ya fue cometido, debemos trabajar de modo que cuando una mujer inmersa en el círculo de la violencia se anima a denunciar, se desplieguen las estrategias integrales de investigación y medidas adecuadas para protegerla, brindando una respuesta judicial efectiva frente a este tipo de criminalidad, lo que en definitiva va a contribuir a su prevención y a su erradicación. Y este es el norte de las políticas de género. Desde la subsecretaría, desde su creación se están recorriendo los distintos departamentos judiciales, se visita a las fiscalías generales, en muchos casos también a los fiscales que trabajan los casos de violencia de género, y si bien aún no hemos visitado todos, espero que eso pueda suceder prontamente, y lo mismo con las defensorías generales y las áreas tutelares. Y desde ya se avisoran ciertos problemas comunes sobre los que urge trabajar, y así se está haciendo, en pos de robustecer la respuesta del sistema y mejorar la gestión judicial de los casos. Entre las dificultades principales que urge abordar se encuentra, en primer lugar, procurar completar las plantas de personal en las dependencias que existen vacantes pendientes, lo que adquiere especial relevancia frente al aumento
de la cantidad de denuncias por delitos por razones de género a abordar desde el Ministerio Público que se produce año a año. También este aumento de denuncias impone la necesidad de repensar la forma de optimizar la valiosísima intervención de los órganos periciales en los procesos, de modo de racionalizar esta intervención, así como la necesidad de procurar paulatinamente la incorporación de ciertas especialidades a los cuerpos periciales que hoy en general no se tienen, como por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, peritos ginecólogos especializados en abuso sexual. Asimismo, corresponde evaluar la posibilidad de generar dinámicas de trabajo alternativas con otros efectores de salud del sistema público, cuyo aporte puede resultar importante en la atención de las víctimas de delitos cometidos en contexto de género. Con algunas fiscalías generales estuvimos hablando de esto, estuvimos planteando la posibilidad de procurar encontrar la forma con otros efectores del sistema de salud pública de que cuando una víctima deba ser derivada en función de sus lesiones sea atendida y reciba una atención adecuada y en tiempo y quede un registro de las lesiones que presenta para su incorporación al proceso. También es un objetivo esencial seguir profundizando en la información y en el flujo de información con el fuero de familia. Como señaló el señor procurador, en esto se ha avanzado mucho, pero también es un objetivo central en las líneas de trabajo el agilizar y profundizar aún más esta interrelación entre el fuero penal y de familia, de modo de poder nutrirnos recíprocamente de la actividad pericial que en cada fuero se desarrolla, así como para facilitar a nuestros agentes el acceso a las medidas cautelares y sus notificaciones. Y en este sentido, ya se han mantenido varias reuniones con las áreas de planificación e informática correspondientes y esperamos avanzar y profundizar en dicha interoperabilidad y en la profundización de dicha vinculación entre los sistemas. Lo mismo ocurre con otros operadores que abordan los casos de género desde la óptica de protección y asistencial, como son las áreas locales de los municipios y del Ejecutivo Provincial. En cada departamento judicial que se ha ido recorriendo, y así sucederá con los restantes, se está procurando detectar cuáles son los municipios con los que existen dificultades para articular, para que junto a las fiscalías generales procuremos una mejor interacción y que esta mejor interacción entre el Ministerio Público y estos municipios redunde en la posibilidad de que los y las magistradas del Ministerio Público puedan articular con aquellas áreas para el otorgamiento de dispositivos de protección, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, los botones antipánico, si eso fuera adecuado al caso, y también para derivar para contención psicológica y social de las víctimas de violencia. Asimismo, para mejorar la capacidad de respuesta y abordaje de este tipo de criminalidad, en la última jornada que compartimos, el 25 de noviembre del año pasado, me referí a la idea de proveer a los fiscales de herramientas específicas que faciliten en el momento mismo de la denuncia detectar aquellos casos en que la probabilidad de ocurrencia de un daño grave o gravísimo ameritar un impulso procesal urgente y de máxima prioridad. En nuestra provincia, sobre todo en los conglomerados urbanos, los fiscales deben, como dije antes, abordar una inmensa cantidad de delitos que se incrementa año a año. No solamente eso ocurre por el altísimo número en relación al resto de los delitos, sino también por la multiplicidad de conflictos entre las mismas partes que suelen generarse. Ello puede acarrear una gran congestión en el trámite de los casos, así como una dificultad en la percepción de cuáles son prioritarios frente al cúmulo de trabajo. Hay departamentos judiciales, por ejemplo, que reciben, según las últimas estadísticas a las que me referí, a las que ya todos tenemos acceso, 55 denuncias, por ejemplo, cada uno de los 355 días del año, 55 nuevos casos. Otros departamentos, por ejemplo, reciben 40 denuncias, otros varios 35 aproximadamente, y en promedio, y otros menos, pero todos en cantidades muy importantes en relación a la capacidad operativa. Entonces, entiendo que la circunstancia de que el fiscal pueda contar con ciertos instrumentos que le ayuden a identificar inmediatamente al inicio mismo de la denuncia si existe riesgo de violencia grave o de femicidio, para dictar en estos casos de alto riesgo
con urgencia y prioridad medidas de protección y de investigación que resultan pertinentes, sin duda se entiende contribuirá a la efectividad de la respuesta penal y protección de la persona en riesgo. Y en este sentido, por medio de la resolución 2209 del 21, mencionada recién por el doctor Contegrán, el procurador y los ministros de la Suprema Corte aprobaron el formulario único estandarizado para la toma de denuncias por hechos de violencia por razones de género e intrafamiliar, que incorpora, como se dijo, una escala y una matriz de predicción de riesgo de violencia grave. Este instrumento, la escala, ya fue utilizada, ya viene siendo utilizada desde el año 2013 en un departamento judicial muy importante, muy grande de nuestra provincia, y en ese departamento judicial la experiencia se realizó tanto en las comisarías de la mujer como en las oficinas de denuncias, donde se adjuntó este instrumento a cada una de las denuncias que eran radicadas desde el año 2013. Esta escala provee de una predicción orientativa que permite, como dije, que al mismo momento de la denuncia y hasta tanto se complete la evaluación profesional por los peritos y por los equipos técnicos pertinentes, la obtención de información vital, así como una evaluación de riesgo, que, como dije, puede facilitar al fiscal o la fiscal la adopción de las medidas urgentes adecuadas al caso en concreto. En el día de ayer socializamos vía mail el formulario de denuncias simplificado y adaptado para nuestras oficinas de denuncias. Lo mismo está haciendo Policía en su ámbito de actuación para las comisarías de la mujer y comisarías de prevención. Y se invitó a todos los operadores de género. Les pido que si a alguno no les llegó el mail, nos lo hagan saber a la subsecretaría para incluirlos en el grupo de estos mails, invitando a todos para que puedan nutrirlo de todo aporte, de toda recomendación, sugerencia o observación que puedan realizar desde su conocimiento y experiencia en la especialización. Y en unas semanas más se va a llevar a cabo en todos los departamentos judiciales una jornada, encuentro de capacitación para quienes reciben denuncias, ya sea oficina de denuncias o fiscalías, sobre la utilización de este nuevo formulario. Entre otras políticas de la subsecretaría en relación a la violencia de género intrafamiliar, en un futuro próximo se va a crear una mesa de trabajo de género con el Ministerio Público de la Defensa, con la misión de favorecer la implementación de estrategias de defensa con perspectiva de género, y en el mismo sentido se propiciará un ámbito de tratamiento de las temáticas de género atinentes a las asesorías y curadurías para favorecer la incorporación de la perspectiva de género en la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y personas con padecimiento mental que son víctimas de una doble afectación de derechos. También se vislumbra como un desafío de enorme importancia el diseño en la labor de la temática, el profundizar el trabajo en la prevención y la intervención en casos en que existiera discriminación por motivos de género en el ámbito laboral al que pertenecemos, proyectando la creación de aquellos instrumentos que resultaran necesarios junto a los ya existentes a tal efecto. El objetivo es siempre incorporar la perspectiva de género en la labor institucional de nuestro Ministerio Público y en los procesos internos, a fin de lograr la igualdad entre varones y mujeres, tanto para las personas que acuden diariamente a nuestro sistema de justicia, como dentro del ámbito de las relaciones interpersonales de quienes lo integramos. Y finalmente, en el transcurso de este año, como herramienta de apoyo a la investigación y litigación en la materia, amén de continuar las capacitaciones a las que ya se refiriera el señor procurador, se abordará la creación de un dossier de jurisprudencia y normativa especializada que puede ser útil para la labor de todos los agentes del Ministerio Público en el abordaje de los casos, y que la idea es que todos podamos nutrirla, nutrir esa base de datos de jurisprudencia, de legislación, de normativa, para nuestra mejor labor. Estas son algunas de las políticas institucionales que se están encarando desde el área especializada de la Procuración y cuya tarea es en necesaria vinculación con los órganos de género de cada departamento judicial. Y en este sentido, nuevamente quiero aprovechar para destacar la inmensa labor de todas las y los operadores del Ministerio Público en el abordaje de los casos por violencia de género,
con las dificultades que estos presentan, la necesidad de intervención urgente y los recursos muchas veces limitados con los que se cuenta. En especial en esta jornada conmemorativa, resalto especialmente el trabajo de todas las mujeres que integran el Ministerio Público y que cada una desde su lugar realizamos con nuestra labor un aporte para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Desde la Procuración y en particular desde la Subsecretaría a mi cargo estamos a disposición para trabajar en conjunto en las dificultades particulares que se presentan en cada departamento judicial en relación a esta temática, así como para que, a partir de este intercambio, se generen las líneas de trabajo institucionales que aporten a una mejor labor de los agentes en cada área de gestión, teniendo en cuenta que la violencia por razones de género, como señaló Naciones Unidas, constituye la cuestión de derechos humanos más generalizada y urgente de los tiempos actuales. Bueno, para concluir, agradezco la presencia de todos en esta jornada de conmemoración y reflexión por el Día Internacional de la Mujer. Espero que nos veamos pronto y los saludo afectuosamente. Muchas gracias.